Escúchame bien. Lo que estás a punto de escuchar no es lo que querías oír, es lo que necesitas escuchar. Hay personas a tu alrededor con menos talento que tú, con menos estudios que tú, con menos experiencia que tú, y sin embargo están avanzando, están construyendo, están logrando. Y tú, que tienes todo ese potencial, toda esa inteligencia, todas esas ideas brillantes en la cabeza, sigues en el mismo lugar. Y en el fondo, sabes exactamente de qué te estoy hablando. No es un problema de inteligencia. Nunca lo fue, es un problema de temperatura. Hay personas que reaccionan, y hay personas que responden. Hay personas que se mueven por el miedo, por el orgullo, por la rabia, por el qué dirán, y hay personas que se mueven por claridad, por estrategia, por propósito. Las primeras viven en caos. Las segundas construyen imperios. Y la diferencia entre ellas no es el coeficiente intelectual, es el nivel de control emocional, es la frialdad. Es la capacidad de pensar con precisión cuando todo a su alrededor está ardiendo. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Durante los próximos 90 minutos, te voy a hablar de algo que nadie te enseñó en la escuela. Algo que no encontrarás en ningún libro de texto, en ningún curso universitario, en ninguna conversación familiar. Te voy a hablar del activo más poderoso que existe en el ser humano, y que paradójicamente es el más ignorado, el más desperdiciado, el más atacado en la sociedad moderna. Te voy a hablar de la mente fría. No me refiero a ser una persona insensible. No me refiero a ser calculador de una manera cruel o distante. Me refiero a algo mucho más poderoso. Me refiero a la capacidad de mantenerte sereno cuando el mundo te presiona. Me refiero a la habilidad de pensar con claridad cuando las emociones quieren secuestrar tu juicio. Me refiero al autocontrol como herramienta estratégica de construcción de vida. Porque eso es exactamente lo que es. Una herramienta. La herramienta más avanzada que existe. Y si no la estás usando, lo estás perdiendo todo. Quiero que te detengas un momento. Quiero que pienses en la última decisión importante que tomaste en tu vida. Una decisión sobre dinero, sobre una relación, sobre tu carrera, sobre tu familia. Ahora quiero que te preguntes con honestidad brutal, ¿esa decisión la tomaste con la cabeza o con el corazón caliente? ¿La tomaste desde la claridad o desde la reacción? ¿La tomaste porque era lo correcto estratégicamente o porque en ese momento te sentías herido, asustado, enojado o desesperado? La mayoría de las personas, si son honestas, saben la respuesta. Y esa respuesta explica dónde están hoy. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? ¿Cuántas conversaciones terminaron mal porque reaccionaste antes de pensar? ¿Cuántas oportunidades dejaste ir porque el miedo habló más fuerte que la razón? ¿Cuántas relaciones dañaste porque el orgullo fue más grande que la sabiduría? ¿Cuántas veces tomaste una decisión financiera desde el pánico, desde la euforia, desde la presión del momento, y pagaste las consecuencias durante meses o años? Esto no es una crítica, es un diagnóstico. Y el diagnóstico es este. La mayor parte de tu sufrimiento actual no viene de la falta de inteligencia, viene de la falta de frialdad estratégica. Ahora permíteme decirte algo que va a cambiar completamente la manera en que ves tu vida. He trabajado con miles de personas en todo el mundo. He hablado con empresarios, con líderes, con padres de familia, con personas que empezaron sin nada y construyeron fortunas, y con personas que lo tenían todo y lo perdieron. Y en cada historia de éxito, en cada historia de transformación real, hay una constante que no falla, una sola. No es el talento, no es el dinero inicial, no es la suerte, no es ni siquiera la inteligencia, es el control. El control sobre sus pensamientos, el control sobre sus emociones, el control sobre sus reacciones, el control sobre su tiempo, su energía y su atención. Las personas que logran lo que quieren lograr no son más inteligentes que tú. En muchos casos, son significativamente menos inteligentes. Pero tienen algo que tú todavía no has desarrollado al nivel que necesitas. Tienen la capacidad de no ser gobernados por sus impulsos. Tienen la capacidad de decirle no a lo inmediato cuando lo inmediato amenaza lo importante. Tienen la capacidad de respirar, de pensar, de calcular, de actuar desde la estrategia y no desde la emoción. Eso es ser frío. Y eso es exactamente lo que necesitas aprender. Ahora, alrededor del minuto 5 de esta conversación, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que este video no es para todos. Este video es para personas que ya están cansadas de vivir en reacción, para personas que ya reconocen que algo tiene que cambiar, pero no saben exactamente qué es ese algo. Para personas que han intentado cambiar antes, que han hecho promesas, que han comprado cursos, que han leído libros, que han tenido momentos de claridad que duraron 3 días y luego volvieron al mismo patrón. Si eso eres tú,
Entonces necesitas escuchar lo que viene, porque lo que viene no es motivación superficial, lo que viene es una cirugía mental, y como toda cirugía puede doler un poco, pero cuando termine, vas a ver con una claridad que nunca antes habías experimentado. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Quiero que te sientes con esa pregunta, no la respondas todavía. Solo déjala reposar en tu mente mientras continuamos, porque hacia el final de esta conversación, vas a tener una respuesta que va a sorprenderte. Déjame hablarte de algo que llamo el termostato emocional. Imagina que en tu interior hay un termostato. Ese termostato regula la temperatura de tus respuestas emocionales. Cuando algo malo sucede, cuando alguien te ofende, cuando pierdes dinero, cuando alguien te falla, cuando las cosas no salen como esperabas, ese termostato determina cómo respondes. Si tu termostato está calibrado en alto, en caliente, en reactivo, entonces explotas. Dices cosas que no deberías decir. Tomas decisiones que no deberías tomar. Quemas puentes que no deberías quemar. Gastas energía que no puedes permitirte gastar. Pero si tu termostato está calibrado correctamente, si está ajustado a una temperatura estratégica, a una temperatura fría y calculada, entonces en el mismo momento en que algo malo sucede, en lugar de explotar, respiras. En lugar de reaccionar, observas. En lugar de hablar desde la emoción, piensas desde la estrategia. En lugar de destruir, construyes. Y ese simple cambio, ese ajuste de termostato, puede transformar absolutamente cada área de tu vida. Hablemos de las relaciones, porque es una de las áreas donde más claramente podemos ver el costo de la mente caliente. ¿Cuántas relaciones importantes en tu vida han sido dañadas por conversaciones que ocurrieron cuando uno de los dos, o ambos, estaban en la temperatura equivocada? ¿Cuántas veces dijiste algo en un momento de rabia que tardó meses en repararse o que nunca se reparó completamente? ¿Cuántas veces tu pareja, tu hijo, tu amigo, tu socio, te dijeron algo en el calor del momento que todavía llevas contigo, que todavía duele, que todavía influye en cómo te comportas con ellos? Las palabras dichas desde el calor emocional son como balas. No puedes recogerlas una vez que salen, no puedes borrar el daño que hacen, puedes pedir perdón, puedes intentar reparar, pero la marca queda. La persona fría sabe esto, y por eso, antes de hablar, se detiene, no porque sea cobarde, no porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que las palabras poderosas deben ser elegidas con precisión, no lanzadas con desesperación. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y uno de los hábitos más destructivos y más silenciosos que existe es el hábito de reaccionar antes de pensar. Es tan silencioso que la mayoría de las personas ni siquiera lo reconoce como un hábito. Lo ven como parte de su personalidad. Yo soy así, yo soy impulsivo, yo soy apasionado, yo soy intenso. No, no eres así. Simplemente nunca te han enseñado a ser de otra manera. Y nunca has practicado ser de otra manera. Pero eso cambia hoy. Quiero hablarte ahora del dinero, porque la frialdad mental tiene una relación directa, medible, cuantificable con tu situación económica. Y esto es algo que muy pocas personas están dispuestas a admitir. Las malas decisiones financieras rara vez son el resultado de falta de información. Son el resultado de decisiones tomadas desde el calor emocional. Piénsalo. Cuando compras cosas que no necesitas, cuando estás aburrido, cuando estás triste, cuando quieres impresionar a alguien, cuando tienes euforia momentánea, cuando sientes presión social, ninguna de esas es una razón financiera. Todas son razones emocionales. Cuando haces inversiones que terminan mal, generalmente cuando estás bajo presión de tiempo, cuando alguien te está empujando a decidir rápido, cuando tienes miedo de perderte algo, cuando la emoción del momento está nublando tu análisis. Cuando dejas ir oportunidades reales. Cuando el miedo al fracaso es más intenso que el deseo de éxito. Cuando la voz del «y si no funciona» habla más fuerte que la voz del «y si sí funciona». Cuando tu termostato emocional está tan alto que no puedes pensar con la claridad que requiere la oportunidad. He visto personas brillantes arruinarse financieramente no por falta de inteligencia, sino por exceso de emoción en sus decisiones. Y he visto personas de inteligencia promedio construir fortunas simplemente porque aprendieron a tomar decisiones desde la frialdad, desde el análisis, desde la paciencia estratégica. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige acción disciplinada. Y la acción disciplinada requiere mente fría. Déjame hablarte de Carlos. Carlos era un vendedor extraordinario. Tenía el don de la palabra, carisma natural,
una personalidad que llenaba cualquier habitación. Cuando hablaba, la gente le compraba. Tenía todo el talento del mundo para construir un negocio exitoso. Pero Carlos tenía un problema. Carlos era caliente. Caliente en sus decisiones, caliente en sus reacciones, caliente en sus relaciones de negocios. Cuando un cliente lo rechazaba, Carlos lo tomaba como algo personal y reaccionaba desde el orgullo herido. Cuando un socio lo desafiaba, Carlos escalaba el conflicto en lugar de resolverlo estratégicamente. Cuando ganaba dinero, lo gastaba rápido porque la euforia del momento era más poderosa que la planificación a largo plazo. Con toda su inteligencia, con todo su talento, Carlos vivió durante años en un ciclo de altibajos financieros y emocionales que lo tenía exhausto. Un día, después de perder un negocio importante por una decisión tomada en caliente, Carlos se sentó conmigo y me dijo: Brian, no entiendo qué pasa. Tengo todo lo que se supone que necesito para tener éxito y sin embargo sigo fallando. Y le dije lo que te voy a decir a ti ahora mismo. Le dije: Carlos, tienes todos los ingredientes correctos, pero los estás cocinando a la temperatura equivocada. Estás quemando todo lo que tocas porque no has aprendido a controlar el fuego. Carlos tardó 6 meses en recalibrar su termostato. 6 meses de trabajo consciente, deliberado y disciplinado sobre sus reacciones emocionales. 6 meses de practicar la pausa antes de la respuesta, de practicar el silencio estratégico, de aprender a dormir antes de decidir en situaciones importantes, de aprender a separar sus emociones de sus análisis. Y al cabo de esos 6 meses, sin cambiar absolutamente nada más, sin nuevas habilidades de ventas, sin nuevos contactos, sin nuevas estrategias de negocio, Carlos duplicó sus ingresos. Porque, por primera vez en su vida, estaba tomando decisiones desde la claridad y no desde la reacción. Su historia es la historia de miles de personas. Tal vez es tu historia. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Esa pregunta requiere honestidad. Requiere que te mires al espejo sin excusas, sin justificaciones, sin el relato cómodo de que tus circunstancias son diferentes, de que tu situación es especial, de que los factores externos tienen la culpa de dónde estás. Porque aquí viene una verdad dura. Una de esas verdades que duelen porque son completamente ciertas. El nivel de control que tienes sobre tus emociones es directamente proporcional al nivel de control que tienes sobre tu vida. Si tus emociones te gobiernan, tu vida estará gobernada por el caos. Si tú gobiernas tus emociones, tu vida estará gobernada por tu voluntad. Y sé lo que estás pensando. Estás pensando que es fácil decirlo, que las emociones son naturales, que no puedes simplemente apagar lo que sientes. Y tienes razón, las emociones son completamente naturales. No te estoy pidiendo que las elimines. No te estoy pidiendo que finjas que no las tienes. Te estoy pidiendo algo completamente diferente. Te estoy pidiendo que dejes de dejarlas conducir. Imagina que tus emociones son un pasajero en tu automóvil. Un pasajero que tiene mucho que decir, que opina sobre todo, que a veces grita, que a veces llora, que a veces quiere que gires a la derecha cuando deberías girar a la izquierda. Ese pasajero existe. Está ahí. Y tiene información valiosa. Pero no puede ser el que conduce. El que conduce eres tú. El que decide la dirección eres tú. El que mantiene los ojos en el camino eres tú. La persona fría no ignora sus emociones. Las escucha, las procesa, extrae la información que contienen. Y luego decide desde la razón, no desde la emoción. ¿Sientes miedo? Bien, el miedo tiene información. Te dice que hay algo importante en juego. Escúchalo. Pero no dejes que el miedo decida por ti. ¿Sientes rabia? Bien, la rabia también tiene información. Te dice que algo ha violado tus valores o tus límites. Escúchala. Pero no dejes que la rabia hable por ti. ¿Sientes urgencia? Bien, la urgencia te dice que el tiempo importa. Escúchala. Pero no dejes que la urgencia te empuje a tomar decisiones que requieren más análisis. Escucha el pasajero. Pero conduce tu punto. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los temas más importantes y más ignorados en el desarrollo personal. Quiero hablar de la identidad. Porque aquí está el problema real. No es simplemente que tengas hábitos reactivos. Es que en algún punto de tu vida comenzaste a creer que esos hábitos son quien eres. Comenzaste a identificarte con tu reactividad, con tu impulsividad, con tu tendencia a explotar, a rendirte, a procrastinar, a reaccionar, y cuando algo se convierte en identidad, cuando dices, yo soy así, deja de ser un comportamiento y se convierte en una prisión, porque puedes cambiar un comportamiento, pero no puedes escapar de lo que crees que eres.
Entonces el primer paso, el paso más fundamental de todo este proceso, no es un ejercicio ni una técnica ni una estrategia. Es una decisión de identidad. Debes decidir que eres una persona que opera desde la frialdad estratégica, no que quieres serlo, no que vas a intentarlo, sino que lo eres, aquí, ahora, desde este momento. Sé que eso puede sonar simplista, sé que puedes estar pensando que una decisión no cambia décadas de hábitos, y tienes razón, una decisión sola no los cambia. Pero sin esa decisión de identidad, ninguna técnica funcionará de manera sostenida. Porque las técnicas pueden darte resultados temporales, pero solo la identidad te da resultados permanentes. He estudiado a las personas más exitosas del mundo durante décadas. Y una constante que encuentro en todas ellas, sin excepción, es que en algún momento tomaron una decisión de quiénes eran, no quiénes querían ser algún día. Quiénes eran, aquí, ahora. Y desde esa decisión, todo lo demás fue simplemente comportarse consistentemente con esa identidad. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Pero tus acciones diarias cambian cuando cambias tu identidad. Y tu identidad cambia cuando tomas la decisión de que eres diferente. Hablemos ahora de las herramientas prácticas. Porque no me interesa dejarte con inspiración sin implementación. La inspiración sin implementación es entretenimiento. Y tú no viniste aquí a entretenerte. Viniste aquí a transformarte. La primera herramienta se llama la pausa soberana. Cada vez que sientas que una emoción intensa quiere empujarte a actuar de inmediato, antes de hacer absolutamente nada, practicas la pausa soberana. Y la pausa soberana tiene 3 componentes. El primero es la respiración. 3 respiraciones profundas y lentas. No es poesía. Es fisiología. Cuando respiras profundo y lento, activas el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema que calma tu cuerpo y permite el pensamiento claro. 3 respiraciones cambian literalmente la química de tu cerebro en el momento en que más lo necesitas. El segundo componente es la pregunta. Después de las 3 respiraciones, te haces una pregunta muy específica. ¿Cuál es la acción que en este momento beneficia más a mis objetivos a largo plazo? No qué quiero hacer ahora. No, qué siento que debería hacer, sino qué acción beneficia más a lo que realmente importa en mi vida. El tercer componente es la elección consciente. Después de respirar y de hacerte la pregunta, actúas desde la respuesta, no desde el impulso original. A veces, la acción correcta es la misma que querías hacer impulsivamente. Pero en muchos casos, es completamente diferente. Y esa diferencia, esa brecha entre el impulso y la elección consciente, es donde vive tu libertad. Practica la pausa soberana durante 30 días en cada situación que lo requiera, no en las situaciones grandes solamente, en todas, en la conversación con tu pareja cuando algo te molesta, en el tráfico, cuando alguien te corta el paso, en la reunión de trabajo cuando alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, en la tienda cuando ves algo que quieres comprar pero no necesitas, 30 días, sin excepciones, sin negociaciones con tu impulso. Al cabo de 30 días, algo extraordinario habrá ocurrido. La pausa ya no será un esfuerzo consciente, comenzará a convertirse en un hábito automático. Y cuando la frialdad se convierte en automático, cuando la respuesta estratégica se vuelve tu primera respuesta y no tu segunda, habrás recalibrado tu termostato para siempre. La segunda herramienta es lo que yo llamo el tribunal interno. Cada noche, antes de dormir, dedica 10 minutos a revisar las decisiones que tomaste durante el día. No para juzgarte duramente, no para torturarte con culpa, sino para aprender, para observar, para identificar los momentos en que actuaste desde el calor emocional y los momentos en que actuaste desde la frialdad estratégica, para notar la diferencia en los resultados. Este tribunal interno no es un espacio de autocrítica destructiva, es un espacio de análisis estratégico, un espacio donde te preguntas, ¿qué funcionó hoy? ¿Qué no funcionó? ¿Dónde perdí el control? ¿Qué habría sido diferente si hubiera aplicado la pausa soberana en ese momento? Y lo más importante, ¿qué haré diferente mañana? Las personas que no revisan sus decisiones están condenadas a repetirlas. Las personas que sí las revisan, que las analizan con honestidad y estrategia, están construyendo una base de datos interna de sabiduría que con el tiempo se convierte en un recurso extraordinariamente poderoso, porque la experiencia sin reflexión no es aprendizaje. Es simplemente el paso del tiempo. Y el paso del tiempo sin aprendizaje produce más de lo mismo. La tercera herramienta es la que llamo el mapa de temperatura. Durante los próximos 7 días, quiero que lleves un registro mental de las situaciones que elevan tu temperatura emocional. No tienes que escribir un diario elaborado.
Simplemente, al final de cada día, identifica las 2 o 3 situaciones en las que tu termostato subió más de lo que querías. Las situaciones que te pusieron en modo reactivo. Una vez que tengas ese mapa, empezarás a ver patrones. Empezarás a notar que hay ciertos tipos de situaciones, ciertos tipos de personas, ciertos contextos específicos que sistemáticamente te sacan de la frialdad estratégica, que sistemáticamente elevan tu temperatura y te ponen en modo reactivo. Ese conocimiento es poder, porque cuando sabes qué situaciones te desestabilizan, puedes prepararte para ellas. Puedes crear protocolos específicos para cada tipo de situación. Puedes llegar a esas situaciones ya equipado con la estrategia correcta, en lugar de llegar sin defensa y reaccionar de manera automática. Esto es lo que los militares llaman misiones de reconocimiento. Los mejores soldados no entran en terreno desconocido sin información. Estudian el terreno, identifican los peligros, preparan protocolos de respuesta, y luego, cuando se encuentran en el terreno real, no están reaccionando al peligro, están ejecutando un protocolo ya preparado. Tú puedes hacer exactamente lo mismo con tu vida emocional. Estudia tu terreno, identifica tus peligros emocionales, prepara protocolos, y luego, cuando esos peligros aparezcan, no reacciones. Ejecuta. Quiero hablar ahora de algo profundamente importante. Quiero hablar de la energía, porque la frialdad mental no es solo una estrategia de comportamiento, es también una gestión de energía, y esto es algo que la mayoría de las personas completamente ignora. Cada vez que reaccionas emocionalmente de manera intensa, gastas una cantidad considerable de energía, energía mental, energía emocional, energía física. El cuerpo no distingue entre la amenaza de un depredador y una discusión con tu jefe. Para el cuerpo, el estrés es estrés. Y el estrés crónico, el estado de alta temperatura emocional mantenida en el tiempo, agota los recursos del sistema de maneras que van mucho más allá de cómo te sientes en el momento. Las personas que viven en alta temperatura emocional constantemente están gastando energía que podría ser invertida en crear, en construir, en crecer. Están usando su combustible emocional en batallas que no tienen ningún retorno sobre la inversión. Piénsalo de esta manera: tienes un tanque de energía cada día. Un tanque de capacidad finita. Cada vez que reaccionas emocionalmente en caliente, le sacas combustible a ese tanque. Cada preocupación innecesaria, cada conflicto innecesario, cada conversación mental que tienes con personas que no están en la habitación, cada vez que revisas lo que debiste haber dicho o lo que alguien más debería haber hecho, cada vez que te enredas en el resentimiento o el miedo o la amargura, le sacas combustible a ese tanque. Y al final del día, cuando necesitas ese combustible para tomar decisiones importantes, para conectar con tu familia, para trabajar en tus proyectos, para ser la persona que quieres ser, el tanque está vacío, agotado, consumido en batallas que no construyeron nada. La persona fría protege su energía ferozmente, no porque sea indiferente, sino porque sabe que su energía es su recurso más valioso, y que gastarla en reacciones innecesarias es la forma más cara y más inútil de vivir. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Piénsalo con esta nueva perspectiva. ¿Cuántas oportunidades llegaron cuando estabas en un estado de agotamiento emocional y simplemente no tenías la energía ni la claridad para reconocerlas y actuar sobre ellas? La energía protegida es energía disponible, y la energía disponible es poder. Déjame hablarte ahora de las relaciones desde esta perspectiva de la energía y la frialdad, porque quiero que entiendas algo que puede parecer contraintuitivo. La frialdad estratégica no hace las relaciones más frías, las hace más fuertes. Cuando eres capaz de mantener tu temperatura emocional bajo control en una relación, cuando eres capaz de escuchar sin reaccionar, de hablar sin atacar, de discrepar sin destruir, de mantener la calma cuando el otro está en el caos, algo extraordinario sucede. La otra persona comienza a sentirse segura contigo. Comienza a confiar en ti de una manera que no puede confiar en personas reactivas. Comienza a buscarte cuando necesita perspectiva, consejo, apoyo. La frialdad estratégica te convierte en un ancla, en un punto de referencia, en una presencia que estabiliza en lugar de agitar. Y eso, en cualquier relación importante de tu vida, ya sea con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tus socios, con tus colegas, eso es un activo extraordinariamente valioso. Las personas reactivas son impredecibles, y la impredictibilidad genera inseguridad. La inseguridad genera distancia,
Y la distancia destruye la intimidad y la confianza que hacen que las relaciones sean verdaderamente poderosas. Las personas frías son confiables, y la confiabilidad genera seguridad. La seguridad genera cercanía, y la cercanía construye el tipo de relaciones que te sostienen en los momentos difíciles y te celebran en los momentos de victoria. Quiero que pienses en la persona más sabia que conoces, en alguien a quien admiras por su estabilidad, por su presencia, por su capacidad de mantener la calma en situaciones difíciles. Ahora piensa en cómo te hace sentir estar cerca de esa persona. Probablemente te hace sentir seguro. Probablemente te hace sentir que puedes pensar con más claridad cuando estás con esa persona. Probablemente te hace sentir que los problemas son solucionables. Eso es lo que la frialdad estratégica le hace a una persona. La convierte en esa presencia tranquilizadora y poderosa para todos a su alrededor. ¿Quieres ser esa persona? Puedes serlo, pero requiere práctica, requiere disciplina, requiere el trabajo diario, consistente, sin excusas, de recalibrar tu termostato cada vez que se dispara. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y el hábito de ser la persona calmada, la persona estratégica, la persona que responde en lugar de reaccionar, ese hábito se construye exactamente de la misma manera que cualquier otro hábito. Una decisión a la vez, una situación a la vez, un día a la vez. Hablemos ahora de la toma de decisiones. Porque, si hay un área donde la frialdad estratégica produce resultados inmediatos y medibles, es en la calidad de las decisiones que tomas. Los estudios sobre toma de decisiones son consistentes en algo muy específico. Las mejores decisiones no son las que se toman más rápido, son las que se toman con la mayor claridad mental posible. Y la claridad mental es inversamente proporcional a la intensidad emocional del momento. Traduzco eso a lenguaje simple. Mientras más emocionado estás, peor decides. Esto tiene implicaciones extraordinarias para cada área de tu vida. Significa que las decisiones financieras importantes jamás deben tomarse cuando estás en euforia o en pánico. Significa que las conversaciones difíciles no deben tenerse cuando estás en el pico de tu rabia. Significa que los compromisos importantes no deben hacerse cuando estás bajo presión de tiempo. Significa que las respuestas a las situaciones críticas no deben darse de manera inmediata cuando la situación acaba de ocurrir. ¿Sabes cuánto cuesta financieramente tomar decisiones de inversión desde el pánico o la euforia? Los economistas del comportamiento lo han documentado extensamente. El inversor promedio obtiene rendimientos significativamente menores que el mercado, no porque el mercado sea malo, sino porque el inversor promedio compra cuando el mercado está en euforia, cuando los precios están altos, y vende cuando el mercado está en pánico, cuando los precios están bajos. La emoción del momento dicta exactamente lo contrario de lo que la estrategia correcta requiere. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, tiene una frase que resume perfectamente esto. Dice que su regla número 1 es ser temeroso cuando otros son codiciosos, y codicioso cuando otros son temerosos. En otras palabras, actuar desde la frialdad estratégica exactamente cuando todos los demás están actuando desde la emoción. No necesitas ser más inteligente que Warren Buffett. Solo necesitas ser más frío que el mercado emocional. Y ese principio no aplica solo a las inversiones. Aplica a cada decisión que tomas en tu vida. Las mejores decisiones de negocio se toman desde la frialdad. Las mejores decisiones de relación se toman desde la frialdad. Las mejores decisiones de carrera, de salud, de familia, todas se toman desde la frialdad. Eso no significa que las emociones no tengan lugar en las decisiones. Sí lo tienen. Tus valores son emocionales. Tus deseos profundos son emocionales. Tu sentido de propósito es emocional. Pero el proceso de decisión, el análisis, el cálculo, la evaluación de opciones, ese proceso debe ocurrir desde la frialdad. Usa las emociones para identificar qué importa. Usa la razón fría para decidir cómo conseguirlo. Déjame ahora hablarte de algo que quizás no esperabas escuchar en esta conversación. Quiero hablarte del sufrimiento, porque una de las aplicaciones más poderosas y más transformadoras de la frialdad estratégica tiene que ver con cómo procesamos el sufrimiento, el dolor, las pérdidas, los fracasos. Las personas que viven en caliente emocional tienen una relación muy particular con el sufrimiento. Cuando algo doloroso ocurre, lo experimentan en toda su intensidad inmediata, que es natural y completamente humano. Pero luego, en lugar de procesar ese dolor y avanzar, lo magnifican. Lo reviven constantemente. Lo cuentan una y otra vez. Lo hacen más grande en su mente de lo que fue en la realidad. Y terminan sufriendo no solo el evento original,
sino una versión amplificada y repetida de ese evento durante semanas, meses, a veces años. La persona fría también sufre. También siente el dolor cuando pierde algo o a alguien importante, pero tiene una capacidad diferente para relacionarse con ese dolor. Puede observarlo sin ser consumida por él. Puede decir, esto duele, este dolor es real, y también puedo seguir avanzando. No es insensibilidad, es lo que los psicólogos llaman resiliencia. Y la resiliencia es una habilidad que se desarrolla, no una característica con la que naces o no naces. Una de las prácticas más poderosas para desarrollar esa resiliencia es lo que yo llamo la pregunta del tiempo. Cuando algo doloroso o difícil ocurre, antes de dejar que la emoción te consuma completamente, te haces 3 preguntas. ¿Esto importará en una semana? ¿En un mes? ¿En un año? La mayoría de las cosas que nos parecen catastróficas en el momento, cuando las pasamos por el filtro del tiempo, se vuelven significativamente menos relevantes. Eso no minimiza el dolor presente, pero sí lo pone en perspectiva. Y la perspectiva es el antídoto más poderoso contra la catastrofización emocional. Hay situaciones en que la respuesta es sí, esto importará en un año. Esto es realmente serio. Bien. Entonces trátalo con la seriedad que merece, pero desde la frialdad, desde la estrategia, desde el análisis de qué puedes hacer para resolver la situación o minimizar el daño. Y hay situaciones, que son la gran mayoría, en las que la respuesta honesta es, no, en un año esto no va a importar. Y si en un año no va a importar, entonces no vale la pena el gasto de energía emocional que le estás dedicando hoy. Esta simple práctica, aplicada consistentemente, puede liberar cantidades extraordinarias de energía mental y emocional que actualmente estás gastando en dramatizar situaciones que no lo merecen. Quiero hablarte de disciplina, porque la disciplina y la frialdad son gemelas. No puedes tener una sin desarrollar la otra. La disciplina es la capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer, cuando sabes que debes hacerlo, independientemente de cómo te sientas en el momento, y eso requiere una temperatura emocional estable. Requiere que tú seas más grande que tus estados de ánimo, que tu decisión inicial, tu compromiso con tus objetivos, sea más poderoso que el impulso de rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. La persona que se levanta temprano cada día, no necesariamente siente ganas de hacerlo cada día. La persona que hace ejercicio consistentemente no necesariamente tiene energía para hacerlo cada día. La persona que trabaja en su proyecto con consistencia no necesariamente siente inspiración cada día. Lo que estas personas tienen es la frialdad emocional que les permite actuar desde el compromiso y no desde el estado de ánimo. Porque si esperas sentirte motivado para hacer lo que necesitas hacer, esperarás mucho. La motivación es un subproducto de la acción, no un prerequisito de ella. Las personas disciplinadas lo saben, actúan primero, la motivación viene después. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Y la acción disciplinada empieza exactamente en el momento en que menos ganas tienes de actuar. Hay un momento muy específico en tu día que define el nivel de tu disciplina. No es el primer paso de algo nuevo y emocionante. Es el paso número 100 de algo que ya no se siente nuevo. Es el momento en que la novedad se ha ido, cuando el hábito todavía no está completamente formado, cuando el progreso no es todavía visible, cuando la voz interna dice, ¿para qué seguir? Y en ese momento exacto, lo que hagas determina si vas a construir algo extraordinario o si vas a vivir con lo ordinario. Las personas frías actúan en ese momento. Las personas calientes ceden en ese momento. Déjame hablarte ahora del entorno. Porque hay algo que tiene un impacto enorme en tu temperatura emocional, y que muy pocas personas consideran activamente en su estrategia de vida. Y es el entorno en el que vives y trabajas. Las personas a las que te rodeas, los contenidos que consumes, los espacios en los que pasas tu tiempo, todos tienen una influencia directa sobre tu estado emocional habitual, sobre la temperatura base de tu termostato. Si te rodeas de personas reactivas, de personas que constantemente dramatizan, que constantemente se quejan, que constantemente ven el mundo desde la víctima, tu temperatura emocional base será alta. No porque hayas elegido conscientemente ser así, sino porque la temperatura es contagiosa. Y esto no es solo metafórico. Los neurocientíficos han documentado extensamente el fenómeno de las neuronas espejo, que son las estructuras cerebrales que hacen que literalmente estemos sintonizados con los estados emocionales de las personas que nos rodean. Nos contagiamos emocionalmente de manera involuntaria y automática, como un termostato que se sincroniza con la temperatura del ambiente.
Esto significa que una de las decisiones más estratégicas que puedes tomar para bajar tu temperatura emocional base es elegir conscientemente el entorno en el que vives. No siempre puedes eliminar a las personas reactivas de tu vida, especialmente cuando son familia, pero puedes minimizar el tiempo que pasas con ellas. Puedes maximizar el tiempo que pasas con personas que operan desde la frialdad, desde la claridad, desde la serenidad. Puedes elegir qué contenidos consumes, qué noticias, qué programas, qué conversaciones, qué redes sociales. El ruido emocional constante que genera el consumo de noticias dramáticas, de redes sociales diseñadas para provocar reacciones, de conversaciones que giran alrededor de quejas y conflictos, ese ruido mantiene tu termostato artificialmente elevado, y un termostato elevado hace imposible la frialdad estratégica. Desconéctate del ruido, no de manera permanente y total, si no lo quieres, pero de manera estratégica. Crea periodos deliberados de silencio en tu día, periodos donde tu mente pueda enfriarse, procesar, reorganizarse, periodos donde puedas pensar sin la presión constante de los estímulos externos. Los grandes pensadores de la historia tenían esto en común. Los grandes tomadores de decisiones tienen esto en común. Protegen el silencio, protegen los espacios de quietud que permiten la claridad. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste 30 minutos en silencio genuino, sin teléfono, sin pantalla, sin música, sin conversación? Para muchas personas, la respuesta es que no recuerdan. Y esa ausencia de silencio es una de las razones por las que su temperatura emocional base está sistemáticamente elevada. El silencio no es inacción. Es la condición que permite la mejor acción. El silencio es donde la frialdad se regenera, donde la claridad emerge, donde las mejores decisiones se forman. Incorpora el silencio deliberado a tu día. 20 minutos por la mañana antes de que el mundo empiece a hacer ruido. 10 minutos al mediodía como punto de recalibración. Un momento de silencio antes de cada decisión importante. No es un lujo, es una necesidad estratégica. Quiero hablarte ahora del liderazgo, porque la frialdad estratégica no es solo una herramienta personal. Es la herramienta fundamental del liderazgo. Los mejores líderes que he estudiado en mi carrera tienen una característica definitoria. No es carisma, no es conocimiento técnico, no es autoridad formal. Es la capacidad de mantener la calma cuando todos los demás están en pánico. La capacidad de pensar con claridad cuando la situación es caótica. La capacidad de transmitir confianza no con palabras sino con presencia, con la temperatura de su energía. En una crisis, la persona más fría en la habitación es la persona más poderosa en la habitación, porque la temperatura se contagia en ambas direcciones. Un líder frío en una crisis puede bajar la temperatura de todo el grupo, puede crear el espacio donde la solución emerge, puede convertir el caos en claridad con su sola presencia. Y este tipo de liderazgo no requiere un título, no requiere una posición formal, lo puedes ejercer en tu familia, en tu equipo de trabajo, en tu círculo de amigos, en cualquier momento en que hay una situación difícil y tú eres la persona que mantiene la calma. Ese es el tipo de liderazgo más respetado y más influyente que existe. No el liderazgo del que grita más fuerte, no el liderazgo del que tiene más autoridad formal, el liderazgo del que piensa más claro cuando las cosas están más difíciles. ¿Quieres ser ese líder en tu propia vida? Entonces empieza por ser ese líder en las situaciones pequeñas, en las conversaciones cotidianas, en los desafíos diarios. Cada pequeña situación donde eliges la frialdad sobre la reacción es un entrenamiento de liderazgo. Cada vez que mantienes la calma cuando tu instinto te pide que reacciones, estás desarrollando el músculo del liderazgo. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y el liderazgo empieza con la acción diaria de elegir la frialdad. Quiero hablarte de algo que considero un error muy común en las personas que comienzan a trabajar en su autocontrol emocional. Y es confundir la frialdad estratégica con la supresión emocional. La supresión emocional es cuando finges que no sientes lo que sientes, cuando empujas las emociones hacia abajo, cuando las niegas, cuando construyes una fachada de calma sobre un volcán interno. Eso no es frialdad estratégica, eso es una bomba de tiempo. Las emociones suprimidas no desaparecen, simplemente se acumulan, y eventualmente explotan de maneras que son más destructivas que si las hubieras procesado en el momento. La frialdad estratégica es completamente diferente. No niega las emociones, las procesa, las honra, las escucha, extrae la información que contienen, y luego elige la respuesta más inteligente para la situación.
Esto requiere que desarrolles una práctica que en la psicología moderna se llama regulación emocional, y la regulación emocional tiene pasos específicos. El primero es el reconocimiento, nombrar lo que sientes. Hay una razón muy poderosa por la que esto funciona. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando nombramos una emoción con precisión, la actividad en la amígdala, que es el centro de alarma del cerebro, se reduce. Simplemente ponerle nombre a lo que sientes comienza a reducir su intensidad. El segundo paso es la aceptación. No la aprobación, sino la aceptación. Aceptar que sientes lo que sientes sin juzgarte por ello. Sin decirte que eres débil porque tienes miedo, o que eres una mala persona porque sientes rabia, o que eres un fracasado porque sientes tristeza. Las emociones no te definen. Son señales de información. Acéptalas como lo que son. El tercer paso es la separación. Crear una pequeña brecha mental entre la emoción y la acción. Ese espacio, aunque sea de 3 segundos, cambia todo. En ese espacio es donde vive tu libertad de elegir. El cuarto paso es la elección. Desde ese espacio de separación, elegir conscientemente cómo responder. No cómo reaccionar, cómo responder. Reconocimiento, aceptación, separación, elección. Ese es el proceso de regulación emocional, y como cualquier proceso, mejora con la práctica. Los primeros días es un esfuerzo consciente. Con el tiempo, se vuelve automático. Y cuando se vuelve automático, has cambiado permanentemente tu temperatura emocional base. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático, o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Porque esta es la diferencia fundamental. Las personas que viven en automático dejan que sus estados emocionales determinen sus acciones. Las personas que viven con control determinan conscientemente cómo responder a sus estados emocionales. Un pequeño cambio en el proceso que produce resultados radicalmente diferentes en la vida. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con el largo plazo. Con la visión, con la capacidad de sacrificar el placer de hoy por el progreso de mañana. Porque esta capacidad, que los psicólogos llaman gratificación diferida, es una de las características más consistentes en las personas que logran resultados extraordinarios en su vida, y la gratificación diferida requiere frialdad, requiere la capacidad de decirle no al impulso inmediato cuando ese impulso amenaza el objetivo de largo plazo. Requiere que tu cerebro prefrontal, el centro del pensamiento estratégico, sea más poderoso que tu sistema límbico, el centro de los impulsos y las recompensas inmediatas. Hay un estudio famoso que se hizo en la Universidad de Stanford con niños pequeños. Se les dejaba solas con un malvavisco frente a ellos, y se les decía que si esperaban 15 minutos sin comerlo, recibirían 2 malvaviscos. Algunos niños esperaban. Otros no. Los investigadores siguieron a esos niños durante décadas, y encontraron que los niños que habían esperado, los que habían mostrado gratificación diferida a los 4 años de edad, tenían sistemáticamente mejores resultados en la vida. Mejores notas, mejores carreras, mejores relaciones, mejor salud, mayor éxito económico. No era inteligencia. Todos los niños en el estudio eran de capacidad intelectual similar. Era la capacidad de diferir la gratificación, de ser más fríos que el impulso. Y lo más importante del estudio es esto. Los investigadores que continuaron el trabajo descubrieron que esta capacidad no es completamente innata. Se puede desarrollar. Se puede entrenar, con práctica deliberada, con entorno adecuado, con las estrategias correctas. Tú puedes entrenar tu capacidad de gratificación diferida. Y cada vez que lo haces, cada vez que le dices no al impulso inmediato por el bien del objetivo de largo plazo, estás literalmente fortaleciendo los circuitos cerebrales que hacen esto más fácil la próxima vez. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Y ahora, la pregunta complementaria. ¿Cuántos años más estás dispuesto a seguir haciendo lo mismo? ¿Cuántos años más de placer inmediato a costa del progreso de largo plazo? La decisión de cambiar eso no tiene que ser gradual, puede ser hoy, aquí, ahora. Una decisión de que desde este punto en adelante, tus objetivos de largo plazo son más importantes que tus impulsos de corto plazo. Esa es la decisión de la persona fría. Y esa decisión, sostenida con consistencia durante suficiente tiempo, cambia absolutamente todo. Quiero hablarte ahora de los hábitos silenciosos. Porque son los más peligrosos y los más transformadores al mismo tiempo. Un hábito silencioso es un patrón de pensamiento o comportamiento que repites tan automáticamente que ya no lo reconoces como una elección.
es simplemente lo que haces, lo que eres, lo que siempre has sido. Los hábitos silenciosos reactivos son los que te mantienen en la temperatura alta. La tendencia automática de asumir lo peor en situaciones ambiguas. La tendencia de buscar la validación externa antes de tomar una decisión. La tendencia de evitar conversaciones difíciles hasta que se convierten en crisis. La tendencia de distraerte con lo urgente y postergar lo importante. La tendencia de compararte con los demás y usar esa comparación para justificar o bien la complacencia o bien la desesperanza. Estos hábitos silenciosos son los que te roban años de vida, los que consumen tu energía en batallas invisibles, los que te mantienen en el mismo lugar año tras año mientras te preguntas por qué las cosas no cambian. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Para reemplazar un hábito silencioso reactivo por un hábito silencioso de frialdad, necesitas primero hacerlo visible, sacarlo de lo automático y traerlo a la conciencia. Y eso requiere el tipo de autoobservación honesta que la mayoría de las personas evita porque es incómoda. Ser honesto contigo mismo sobre tus patrones automáticos requiere dejar de lado el ego, dejar de lado la defensa, dejar de lado la narrativa que te has contado sobre por qué reaccionas como reaccionas. Requiere mirarte con la misma frialdad clínica con la que miraría tu situación un buen médico o un buen coach. Un buen médico no te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que necesitas saber, y un buen coach tampoco. Y en este momento, yo estoy siendo tu coach. Y lo que necesitas saber es esto. Tus hábitos automáticos están determinando tu vida más que cualquier decisión consciente que hayas tomado. Y si esos hábitos automáticos son reactivos, tu vida estará marcada por el caos. Si los cambias por hábitos de frialdad estratégica, tu vida cambiará de una manera que no puedes predecir completamente, pero que será profundamente mejor. El proceso de cambiar un hábito silencioso tiene 3 fases. La primera es la visibilidad. Identificar el hábito con precisión. No de manera vaga, con precisión. ¿En qué situaciones específicas aparece? ¿Qué lo desencadena? ¿Cómo se manifiesta en tu comportamiento? La segunda fase es la interrupción. Crear un patrón de interrupción que rompa el automatismo en el momento en que comienza. Puede ser tan simple como una palabra clave que te dices a ti mismo. Puede ser un gesto físico, puede ser una respiración específica, algo que le diga a tu cerebro, para, este es el momento de elegir conscientemente. La tercera fase es la sustitución. Reemplazar el hábito reactivo con un hábito de frialdad específico. No simplemente dejar de hacer algo, sino reemplazarlo con algo diferente. Porque la naturaleza, como dicen, aborrece el vacío. Y si no reemplazas el hábito viejo con algo nuevo, el hábito viejo simplemente regresará. Visibilidad, interrupción, sustitución. Aplicado consistentemente durante suficiente tiempo, este proceso puede transformar literalmente cualquier hábito reactivo en un hábito de frialdad estratégica. Déjame hablar ahora de algo que puede sorprenderte. Quiero hablar de la frialdad en el contexto del amor y las relaciones más íntimas. Porque hay un mito muy extendido que dice que el amor apasionado, el amor verdadero, es el amor caliente, el amor intenso. El amor que te arrastra, que te hace perder la razón, que es impredecible y caótico y desbordante. Y la cultura popular alimenta ese mito constantemente. Las películas, las canciones, las novelas, todo te vende la idea de que el amor verdadero es el amor que te quita el control. Y hay algo hermoso en esa intensidad emocional. No lo niego. Pero esa intensidad, sin el contrapeso de la frialdad estratégica, sin la capacidad de amarte a ti mismo con suficiente claridad para no perderte en el otro, sin la capacidad de mantener tu identidad y tus valores incluso dentro del amor más profundo, esa intensidad sola destruye más relaciones de las que construye. Las mejores relaciones, las relaciones que duran y que crecen, y que generan bienestar genuino, no son las más apasionadas en el sentido explosivo del término. Son las más estables. Las más honestas, las más basadas en el respeto mutuo y en la comunicación estratégica, las que combinan el calor del afecto genuino con la frialdad de la elección consciente. El amor maduro, el amor que construye, es un amor que dice, te elijo hoy aunque estoy enojado, te elijo aunque esto es difícil, te elijo porque entiendo la diferencia entre el sentimiento del momento y el compromiso de largo plazo. Y esa elección, tomada desde la frialdad y no desde la emoción, es la base del amor que verdaderamente transforma las vidas de las personas. ¿Cuántas relaciones han terminado no porque el amor se acabara, sino porque la reactividad venció a la estrategia? ¿Cuántas familias se han fragmentado,
no por falta de amor, sino por exceso de temperatura emocional. La frialdad estratégica, aplicada al amor, no enfría el amor, lo profundiza, lo hace sostenible, lo convierte de tormenta en fundamento. Quiero acercarme ahora a la conclusión de esta conversación, y quiero hacerlo hablando de lo que yo creo que es el error más costoso que comete la persona que no ha desarrollado frialdad estratégica. Y ese error es vivir de manera reactiva la vida entera. Llegar al final de la vida habiendo sido un producto de las circunstancias en lugar de un arquitecto de ella. Habiendo reaccionado a lo que pasó en lugar de haber creado lo que quería que pasara. Hay una diferencia fundamental entre las personas que al final de su vida sienten satisfacción profunda y las que sienten arrepentimiento profundo. Y no es el éxito económico, no es el reconocimiento social, no es haber tenido una vida fácil, es haber vivido con intención, con claridad, con la sensación de que las decisiones que tomaron, las acciones que eligieron, la persona que fueron, todo eso fue el resultado de una elección consciente y no de una serie de reacciones automáticas a lo que la vida les fue lanzando. Eso es lo que te estoy ofreciendo hoy. No la promesa de una vida sin dolor, sin dificultades, sin desafíos. Eso no existe y cualquiera que te lo prometa te está mintiendo. Te estoy ofreciendo algo mucho más valioso, la capacidad de enfrentar el dolor, las dificultades y los desafíos desde un lugar de poder, desde un lugar de frialdad estratégica que te permite pensar con claridad, actuar con propósito y construir con consistencia, incluso cuando las circunstancias no son las que querías. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y tus acciones diarias cambian cuando cambias el nivel de temperatura desde el que operas, y tu temperatura cambia cuando tomas la decisión de que a partir de hoy eres una persona diferente, una persona más fría, una persona más estratégica, una persona más poderosa, no más inteligente, más fría. Esa es la transformación que está disponible para ti, no en algún momento futuro cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando tengas más tiempo, más dinero, más apoyo, más cualquier cosa. Ahora, con lo que tienes, ¿dónde estás? La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. ¿Estás dispuesto a practicar la pausa soberana cada vez que el impulso te pida que reacciones? ¿Estás dispuesto a revisar tus decisiones cada noche con honestidad y estrategia? ¿Estás dispuesto a mapear tu temperatura emocional y prepararte para las situaciones que te desestabilizan? ¿Estás dispuesto a proteger tu energía ferozmente, eligiendo el entorno en el que vives y los contenidos que consumes? ¿Estás dispuesto a hacer del silencio deliberado una parte estratégica de tu día? ¿Estás dispuesto a tomar la decisión de identidad de ser una persona que opera desde la frialdad estratégica? Si la respuesta es sí, entonces tienes todo lo que necesitas para comenzar hoy mismo, no mañana, no el lunes. Hoy. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Esa es la pregunta que define todo. Y solo tú puedes responderla. Solo tú puedes tomar esa decisión. Solo tú puedes dar ese primer paso. Y el primer paso es este. En la próxima situación que encuentres hoy, en la próxima conversación, en el próximo desafío, en la próxima tentación de reaccionar desde el calor, practiques la pausa soberana. Respira 3 veces. Hazte la pregunta estratégica. Elige conscientemente. Un momento, una pausa, un paso. Así empieza la transformación. No con un gran gesto dramático, no con un cambio radical que dura 3 días. Con un momento, con una pausa, con una elección diferente, y luego otra, hasta que la frialdad estratégica se convierte en quien eres, hasta que operar desde la claridad y la estrategia sea tu primer instinto y no tu segundo. Hasta que el mundo a tu alrededor empiece a responder de manera diferente porque tú te estás presentando de manera diferente. Porque eso es lo que ocurre cuando cambias tu temperatura. El mundo cambia de temperatura contigo. Las relaciones cambian. Las oportunidades cambian. Los resultados cambian. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú eres diferente. Y tú eres diferente porque elegiste serlo. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige acción disciplinada. Y la acción disciplinada más importante que puedes tomar hoy es la decisión de vivir desde la frialdad, desde la estrategia, desde el poder de la elección consciente. Esa es la decisión que separa a los que construyen de los que sueñan, a los que avanzan de los que esperan, a los que transforman su vida de los que la observan pasar. Tú viniste a este video por una razón, no fue accidente, no fue casualidad, fue algo en ti que sabe que es tiempo de hacer algo diferente. Algo en ti que sabe que tienes más capacidad de la que has usado.
Algo en ti que sabe que el calor emocional te ha costado demasiado durante demasiado tiempo. Escucha esa voz, confía en ella, y actúa desde ella hoy. No necesitas ser más inteligente, solo necesitas ser más frío, y ya tienes todo lo que necesitas para empezar. Ahora quiero pedirte algo. Si este mensaje resonó contigo, si algo de lo que escuchaste hoy te movió, te sacudió, te hizo ver algo de manera diferente, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Porque hay personas en tu vida, personas que quieres, personas que te importan, que están viviendo en temperatura alta sin saberlo, que están pagando el costo de la reactividad sin entender de dónde viene. Y tal vez este mensaje puede ser el inicio de algo importante para ellas. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Porque lo que viene en los próximos videos es una continuación de este trabajo. Vamos a profundizar en las herramientas de frialdad estratégica aplicadas a áreas específicas: las finanzas, el liderazgo, las relaciones íntimas, la salud emocional, la construcción de hábitos. Cada video será una herramienta concreta para ayudarte a recalibrar tu termostato en cada área de tu vida. Deja un comentario debajo con una sola palabra. La palabra que mejor describe lo que sientes después de escuchar esta conversación. No necesito un ensayo, solo una palabra. Porque esa palabra me dirá lo que necesitas escuchar a continuación. Y recuerda, porque quiero que esto quede grabado en tu mente de una manera que no puedas olvidar, no necesitas ser más listo. Solo necesitas ser más frío. Gracias por estar aquí, hasta la próxima.